Por favor, abran sus Biblias en el Salmo 91. Y voy a empezar leyendo este salmo. Son solo 16 versículos. Por favor, sígueme con tu vista. Dice la palabra del Señor así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adargo es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en obscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, y las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, dice el Señor. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estará yo en la angustia, con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Este es un hermoso salmo y no se sabe quién lo escribió. Algunos sugieren que puede ser Moisés, ya que el lenguaje es muy parecido al Salmo 90, que es el anterior. Otros sugieren a David, porque el lenguaje que vemos aquí es muy bélico, muy de guerra, y eso era muy característico del rey David. Pero sea cual sea el escritor humano, sabemos que este salmo fue inspirado por Dios. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, amaba este salmo y comenta lo siguiente. Él dice: en toda la colección no hay un salmo más alentador. Su tono es elevado y sostenido a través de este. La fe está en su más alto apogeo y nos habla noblemente. Aunque no sabemos quién escribió este Salmo 91, sí podemos ver varias características de la persona que lo escribió. Al leer esto, se me vienen a la mente varias cosas acerca de él. Esta persona ha experimentado anteriormente la protección divina, porque habla de peligros grandes y además da testimonio acerca de ellos. Habla con una gran seguridad de la protección de Dios, que es imposible que no lo haya vivido. Por ejemplo, si pusiste atención en el versículo número 3, fíjate el versículo número 3, habla de ataques con armas. Dice: él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. También habla de miedos inesperados. El versículo número 5 dice que no temerás el terror nocturno. También habla de enfermedades en el versículo número 6. Habla de pestilencias que anden en obscuridad. Esta persona ha experimentado la protección divina. Vale la pena poner atención en lo que escribió, porque él sabe lo que es la protección de Dios. Otra cosa que yo veo acerca de este autor es que es alguien que tiene constante comunicación con Dios. Fíjense cómo le habla a Dios en el versículo número 2. Le dice: diré yo a Jehová. Esto me dice que se comunica con él. Esto me dice que esta es una persona de oración. Ahora vemos que él no es el único que está en esa situación difícil. Basado en lo que veo en este salmo, hay más que están en peligro. Hay más que necesitan de esa protección divina. Si pones atención en el versículo número 3,
el salmista se dirige a una persona y le dice, Él te librará del lazo del cazador. El salmista está animando a otra persona a que ponga su confianza en Dios. Por lo visto, este salmista está lleno de la palabra de Dios. Como dice Lucas 6:45, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y yo puedo ver que este salmista tiene tanta palabra de Dios en su corazón que sale por su boca. Aun cuando hay mucho peligro, no se enfoca en los peligros principalmente, sino en Dios y en la obra que hace Dios en los creyentes. ¿Sabes? Este salmista es el tipo de personas con las que yo quiero estar cuando pase una crisis. En momentos de crisis, debemos de buscar comunión con aquellos que están llenos de la palabra de Dios en su corazón, porque eso es lo que van a sacar. Y nosotros a nuestra vez debemos de llenarnos de la palabra de Dios y tener comunión con Dios para transmitir eso con aquellos que nos rodean. El día de hoy estamos viendo un salmo donde algunos están en peligro. Esto me recuerda a nuestro mundo. Está lleno de incertidumbre. Y tristemente la gente busca fortalezas y seguridad en los lugares erróneos. Las personas deciden ver los peores escenarios y van donde no se menciona a Dios. Y son cautivas por el miedo. Y ese no es el problema. El problema es que contagian a otras personas y esto se expande. Pero gracias a Dios por personas como el salmista que decide dar testimonio de Dios. Vemos a este salmista que tiene una gran comunión con Dios y habla con una seguridad tal que irradia a los demás. El salmista escribe a esta persona para fortalecerle espiritualmente. El salmista le está diciendo a esta persona, mira, el lugar más seguro no está en una fortaleza, no está en una morada con un sistema de seguridad muy alto en tecnología, no está en la región más alta, más lejana, no está alrededor de un ejército. El salmista le dice a esta persona que el lugar más seguro está en la comunión con Dios. Por eso le dice en el versículo número 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Fíjate bien cómo este salmista conoce bien a Dios. Tan solo él usa varias palabras para recordarle cómo es Dios. Si pusiste atención, por ejemplo, el versículo número 3 me dice que Dios es poderoso. Dice el versículo número 3, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Dios es más poderoso que esos peligros. Pero también le dice que Dios es amoroso. Mira, vamos al versículo número 15. Si no tienes tu Biblia a la mano, te recomiendo que la abras en el Salmo 91. Fíjate lo que dice el versículo número 15. Dice que Dios es amoroso, porque aquí habla Dios y dice, me invocará y yo le responderé. Dios sabe que esta persona está en peligro. Dios sabe que está en una situación difícil, pero Dios dice que le va a responder. Y no solo eso, la segunda parte del versículo número 15 dice, con Él estaré yo en la angustia. ¿Qué mejor compañía podemos tener tú y yo que Dios en medio de la angustia? El salmista ya le dijo que Dios es poderoso, le dijo que Dios es amoroso, pero también le dice que Dios es soberano, que Dios está en control de todo. Fíjate el versículo 16 lo que dice. Dice, los saciaré de larga vida, los saciaré. Dios está hablando con una seguridad. ¿Y quién se lo va a impedir? Nadie, porque Él es soberano. Y también la segunda parte del versículo 16 dice, y le mostraré mi salvación. Y le mostraré. Dios es soberano sobre todas las cosas. Dios está en control.
Pero no nada más eso, el salmista le muestra a esta persona que está en angustia que Dios es justo. Mira el versículo número 8. El versículo número 8 dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos o los pecadores. El salmista está introduciendo cómo es Dios a esta persona. Es poderoso, es amoroso, es soberano, pero también es justo y castiga el pecado. En momentos de incertidumbre, ¿qué es tu fortaleza? ¿De dónde te agarras tú? ¿Dónde buscas esperanza? ¿La buscas en testimonios de personas que no tienen una relación personal con Dios y no pueden ofrecer una esperanza verdadera porque no viene de la palabra de Dios? ¿O la buscas en testimonios como este salmista que te recuerda cómo es Dios? Pero no solo eso, el salmista sabe bien quién es Dios. Fíjate bien, en tan solo 2 versículos, él usa 4 nombres o títulos de Dios. Fíjate el versículo número 1 y 9, le llama Altísimo. Este es el nombre compuesto hebreo de Dios, Elión. Significa el supremo, el de mucho honor, el exaltado. Hace énfasis en el poder y la soberanía y la supremacía de Dios. Este nombre se menciona por primera vez en Génesis 14:19, cuando Melquisedec habla con Abraham, le enseña quién es el Altísimo. Algo interesante es que cuando tú lees Isaías 14:14, vas a ver que este es el lugar que el diablo, que Satanás quería usurpar de Dios. El salmista le está recordando a esta persona que Dios está por encima de cualquier cosa o circunstancia. Nadie tiene más autoridad que Dios. Pero no nada más le llama Altísimo, también en el versículo número 1 le llama omnipotente. Este es un atributo que solo Dios tiene. Indica que Dios puede hacer todo lo que Él quiere. El salmista nos indica que Dios hace lo que quiere. Salmo 135:6 nos habla de eso. Si recuerdas, dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo lo que quiere Jehová, eso hace. ¿Recuerdas? Cuando el ángel Gabriel se le aparece a María y le dice que va a concebir del Espíritu Santo, y María dice allá en Lucas 1:37, Gabriel le dice a María en Lucas 1:37 que no hay nada imposible para Dios. Aun cuando María decía, es que yo no conozco varón, el ángel Gabriel le dice, ¿sabes? No hay nada imposible para Dios. Con este nombre, el salmista le está diciendo a esta persona que Dios es más poderoso que cualquier cosa o circunstancia. En el versículo número 2 usa otro nombre. El versículo 2 y 9 usa el nombre de Jehová. Este es un nombre compuesto de Dios. Es el nombre compuesto, su nombre original, que es tan sagrado que no lo querían mencionar los judíos y además no se puede mencionar porque no tiene vocales. Lo mezclaron con Adonai y dio como resultado Jehová. Y este nombre nos recuerda la autoexistencia de Dios. Él no depende de nada ni de nadie. Tú y yo como humanos sí. Dependemos de muchas cosas, pero Dios no. Este nombre se usa en Éxodo 6:6 y nos recuerda la presencia de Dios con su pueblo. Básicamente, el salmista le está recordando a esta persona que Dios no depende de nada ni de nadie. Por eso puede estar con su pueblo guiándole y ayudándole. Pero usa un cuarto nombre en el versículo número 2. Le nombra Dios. Este nombre, nosotros en español lo leemos como Dios, pero en el hebreo es Elohim. Indica la Trinidad de Dios.
indica a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo juntos. Se usa para indicar que Dios es supremo. Muestra al Dios creador. Es el que leemos nosotros allá en Génesis 1:1. En el principio Dios o Elohim creó los cielos y la tierra. El salmista le recuerda a esta persona que Dios es creador y que nadie conoce las cosas y circunstancias de la vida como el creador. ¿Sabes? Como el salmista, usted también anime a los que le rodean recordándoles quién es Dios y todo lo que Dios hace por su pueblo. Yo no sé tú, pero en tiempos de angustia yo quiero estar cerca de personas como este salmista, que me recuerden quién es Dios cuando temo, cuando estoy frágil, cuando no tengo fuerzas. Ahora, el salmista nunca está negando la realidad que está viviendo. Pon atención en lo que nos dice. Él no está diciendo, no pasa nada, repítete esto, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Eso no es lo que dice el salmista. Si tú pones atención en el lenguaje que él está usando, está diciendo una y otra vez que se necesita un refugio, que se necesita un lugar para estar seguro. El versículo número 1 menciona la palabra abrigo y sombra, que nos habla de refugio. En el versículo número 2 menciona la palabra castillo, que nos habla de un lugar donde se protegían. El versículo número 4 menciona la palabra escudo y adargo. Adargo era un tipo de escudo más grande. Nos está hablando que se necesita protección. El versículo número 9 menciona la palabra habitación, un lugar donde tú te puedes sentir seguro. El versículo número 11 nos habla de ángeles. ¿Cómo será la situación tan complicada que están viviendo que menciona la necesidad de ángeles? Y menciona la necesidad de que estos ángeles con sus manos protejan al necesitado. No, el salmista no está negando una realidad. El salmista sabe que hay peligro y hay mucho peligro y hay necesidad de un refugio. Hay necesidad de aliento, hay necesidad de ánimo en esos momentos difíciles. Por eso este salmista anima a este compañero con palabras muy especiales. Por ejemplo, en el versículo número 2 usa la palabra esperanza. Le dice a esta persona que Dios es su esperanza. En ese mismo versículo número 2 usa la palabra confianza. En quien confiaré, le dice. El versículo número 4 le dice, estarás seguro. Esta es otra palabra que me habla de aliento, de ánimo. El versículo número 9 vuelve a hablar de esperanza. No, el salmista no está negando una realidad. Sabe que hay necesidad de dar aliento, de dar ánimo. El salmista sabe que el peligro es real. Por eso vas a ver tú que varias veces menciona diferentes tipos de peligro. El versículo número 3 habla del lazo del cazador. Habla de un cazador, de alguien que está buscando su víctima. El versículo número 3 también habla de la peste destructora. El versículo número 5 habla de un terror nocturno, no nada más miedo, habla de un terror. El versículo 5 también habla de flechas o saetas que son peligrosas. El versículo 6 habla de pestilencia y mortandad. El versículo número 10 habla de plaga. El versículo 13 habla de león y habla de dragón. Hay un peligro muy grande. Estos hombres están en un peligro muy grande y el salmista no está cerrando sus ojos a la realidad. Lo que está diciendo es que Dios está por encima de toda esta clase de peligro, sea cual sea. Sea en el día, sea en la noche, sean cosas naturales o cosas generadas por el hombre, Dios está por encima de todo esto. Por eso tú vas a leer palabras muy especiales, como en el versículo número 3, que le recuerdan a esta persona que cuando se invoca a Dios y se invoca de veras, Dios ayuda por sobre todas las circunstancias.
El versículo número 3 dice, Él, Dios, te librará. Dios es más poderoso que todo eso que se mencionó. El versículo número 4 dice, te librará. Perdón, te cubrirá, es decir, te protegerá. Dios es el que va a estar afuera y tú adentro y Él te cubrirá. El versículo 14 habla de que lo libertará. Dios está por encima de cualquier circunstancia o peligro de la vida. Por eso el Salmo cierra con las palabras de Dios reafirmando lo que el salmista le está diciendo a su compañero. Dios dice, hey, yo le responderé. Versículo 15, con él estaré, versículo 15, lo saciaré, lo llenaré, versículo 16. Dios responde. Por eso el salmista no se cierra a la realidad del mundo del que vive, pero sí decide enfocarse en Dios. Sabes, seguramente a tu alrededor hay peligro y siempre vamos a estar viviendo en un mundo lleno de peligro. Por eso tienes que reconocer que tienes la necesidad de un refugio seguro y de que te den aliento. Clama a Dios. Él te escuchará. Él es el único que te puede librar. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ciertamente estamos viviendo en tiempos difíciles, pero vamos a rodearnos de personas como el salmista, que no se cierren a la realidad, pero que nos ayuden a enfocarnos en quién es Dios. Fíjate lo que dice el versículo número 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si pones atención, la protección no es para todos. El salmista indica que la protección es para aquellos creyentes que habitan bajo el Altísimo. Pon atención en esa palabra, el que habita, no es para todos. Esta palabra habitar indica permanecer, hacer su residencia permanente en un lugar, persistir, quedarse a vivir en cierta zona. Lo que el salmista nos está diciendo, que esto no es para aquellos que simplemente necesitan algo y buscan a Dios, reciben su ayuda y no se acuerdan de Dios. Piensan que Dios es como el 911, pero ciertamente estos momentos difíciles son para ir a Dios y para permanecer en Él. Son para ponernos a cuentas con Dios. Son para reconocer que somos pecadores y que Dios es santo y que necesitamos su perdón. Es para arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe y confianza en el Señor Jesucristo que pagó en la cruz del Calvario por esos pecados. Esta palabra habitar da la idea de una familia. Se usa, por ejemplo, en Salmo 68:6, que dice, Salmo 68:6, Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Ahí se usa la misma palabra habitar. Los que habitan en la familia de Dios y los rebeldes son sacados a tierra seca. Si usted es de la familia de Dios, no pierda su cobertura. Quédese ahí. Ahí hay seguridad con el Omnipotente. Versículo número 2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. El salmista decide confiar en Dios. Muchos confían en muchas otras cosas, pero el salmista le dice a este compañero, yo voy a confiar en Dios. No te dejes contagiar de aquellos que ponen su confianza en la bolsa de valores, en el presidente, en otro hombre, porque ahí no hay seguridad y lo estamos viendo en nuestros días. Usted ponga su confianza en el Todopoderoso.
Ahí sí hay seguridad, como nos lo dice este salmista. Fíjate el versículo número 3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Versículo número 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adargo es su verdad. Estas palabras no nos dicen que Dios es un cheque en blanco. Lo que está diciendo el salmista es que él ha experimentado anteriormente la protección de Dios y que solo Dios le puede librar. Y le está diciendo a esta persona que clame a Dios, que le busque a Él. Solo Dios es quien le puede librar. Está dando testimonio de lo que Dios puede hacer. En tiempo de necesidad, busca a Dios, clama a Él. Pídele que tenga misericordia de ti y de los tuyos. Recuerda que solo Él tiene el poder y no hay nada ni nadie que le pueda hacer frente. El versículo 4 usa una hermosa figura de un ave cubriendo a sus polluelos. Dice, con sus plumas te cubrirá. Y obviamente este es un lenguaje poético. Dice, y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Has puesto atención cuando el ave protege a sus polluelos? ¿Quién va a recibir la lluvia? ¿Quién va a recibir el viento? ¿Quién va a recibir ese frío? Pues el ave. Pero sus polluelos adentro ni cuenta se van a dar de lo que está sucediendo afuera. Esa es la figura que está describiendo aquí el salmista. Quien habita debajo del abrigo del Altísimo va a estar seguro, va a estar bajo la sombra del Omnipotente. No hay lugar donde nos podamos sentir más seguros que debajo de las alas de Dios. Por eso debemos de llenarnos de su palabra, debemos de cubrirnos con ella. Eso nos va a fortalecer grandemente. No debemos de salirnos de la cobertura de Dios porque ahí hay mucho peligro. Ahí hay mucho peligro. Versículo número 5 dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Nos está hablando de un terror nocturno. Ni siquiera miedo, va más allá. Habla de un terror. Y de noche, cuando todavía es más difícil detectar las cosas, se incrementa ese terror. Pero sabes, aquel que pone su confianza en Dios no temerá. No dice que no va a haber circunstancias difíciles. Lo que dice es que no va a temer. No va a temer. No debemos de llenar nuestra mente con cosas que no vengan de la palabra de Dios, las cuales simplemente van a alimentar nuestro miedo. Mejor debemos de saturarnos de la palabra de Dios, como lo hace el salmista. Debemos de llenarnos de ella. Hay una frase que se me hizo muy interesante, la dijo John Paul Jones. Él era capitán de la Armada de los Estados Unidos durante la independencia. Él dijo, si se cultiva el miedo se hará más fuerte. Pero si se cultiva la fe, se va a lograr dominarlo. No cultives el miedo. Ten cuidado lo que ves, lo que escuchas, lo que metes dentro de ti, porque va a ser casi imposible sacarlo de ahí. Llénate de la palabra de Dios. No te cierres a una realidad como lo vemos, pero tú sabes cuáles son tus límites. Tú sabes lo que debes de escuchar, lo que te ayuda, lo que te prevé. Ten cuidado también lo que compartes. Anima a los demás. Anímales. Versículo número 7. Dice el salmista, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Mas a ti no te llegará. Esto es algo impresionante. El salmista infunde aliento indicando que Dios puede proteger a uno entre 10,000. El creyente puede estar rodeado de peligro y solo Dios puede librarle de él.
Las estadísticas y las matemáticas del hombre son muy diferentes con Dios. Dios es soberano y Dios está en control de todas las cosas y las maneja con una precisión increíble, increíble. Dice este versículo, verás la recompensa de los impíos. El salmista indica que ellos serán testigos de cómo Dios castigará a la maldad. A diferencia del creyente, el pecador no tendrá ninguna protección de parte de Dios. El versículo 8 me dice que el salmista está seguro de esta protección porque dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Ciertamente. Esa palabra me dice la seguridad que tiene en su corazón. Esa palabra me dice que el salmista ha puesto su fe y confianza solo en Dios, solo en Dios. Hay personas que deciden confiar en otras cosas y es su decisión. Pero mira, David, que era un guerrero, escribe en el Salmo 27, estos confían en carros y aquellos confían en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Es decir, yo confiaré en Dios. Aliéntate y alienta a los demás recordándoles que el lugar más seguro es en la comunión con Dios. Es en la comunión con Dios. Y el peligro puede ser tan grande que hay necesidad de ángeles. El versículo 11 me habla de eso. Dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti. Habla de los ángeles de Dios porque hay ángeles caídos. Dios mandará a sus ángeles para proteger al creyente. De hecho, Hebreos 1:14 nos dice que los ángeles de Dios son usados para ministrar a los creyentes. Son usados para proteger a aquellos que son temerosos de Dios. Algo bien interesante es que estos dos versículos, el versículo 11 y 12, los voy a repetir. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Estos dos versículos quizá se te vinieron a la memoria porque alguien los usó en el Nuevo Testamento. ¿Puedes pensar quién usó esos versículos en el Nuevo Testamento? Y por cierto, los usó muy mal. Exactamente, el diablo. Satanás usó estos versículos cuando el Señor estaba en el desierto ayunando. Le dijo, hey, aviéntate, a ver si es cierto lo que dice el Salmo 91, que el Padre enviará a sus ángeles para protegerte y para que no tropiecen tus pies. Eso se lo dijo en Mateo 4, del 5 al 7. El Satanás fue un mal expositor de la Biblia. Manipuló el texto y lo sacó del contexto para hacer caer al Señor Jesús. El Señor Jesucristo le responde a Satanás de una manera increíble. Dice el Señor Jesucristo, ¿sí? El Padre me va a proteger siempre y cuando yo no genere ese mal, ese peligro o esté en pecaminosidad. Y de hecho los ángeles estuvieron ministrando al Señor Jesucristo, fortaleciéndole, lo leemos en Mateo 4:11, más adelantito. Es cierto que hay peligro, hay incertidumbre en momentos como este. Y a veces se nos viene a la mente, ¿cómo manejo mi fe? ¿Qué tanto estoy confiando yo en Dios o qué tanto no estoy confiando en Dios? ¿Qué tanto le debo de ceder a Dios? Pues el Señor Jesucristo nos lo dijo al reprender a Satanás. Alguien que lo describió muy bien, pienso yo, fue Martín Lutero. Martín Lutero le tocó vivir en la peste negra en aquella época.
Si tú has estudiado la historia, te darás cuenta que era una peste horrible, una peste que se expandió. Martín Lutero le escribe a un compañero pastor esta carta y me gusta mucho cómo lo describe él. Dice Martín Lutero a este pastor: le pediré a Dios misericordiosamente que nos proteja. Luego fumigaré y ayudaré a purificar el aire. Administraré la medicina, la tomaré. Evitaré lugares donde no se requiera mi presencia para no contaminarme y también para no contaminar a los demás. Si Dios quisiera llevarme, seguramente Dios sabrá dónde encontrarme. Y he hecho lo que Él esperaba de mí. Ahora, si sucede, yo no soy el responsable de mi propia muerte, ni de la muerte de los demás. Sin embargo, si mi vecino me necesita, no evitaré un lugar o persona, sino que iré deliberadamente y estaré ahí con ellos. Mira, esta es una fe tan temerosa de Dios, porque no es descarada ni imprudente y no tienta a Dios. Fue lo que le escribió Martín Lutero. Ahí tenemos un balance muy acertado de parte de Martín Lutero. Dice en los siguientes versículos, versículo número 14. Vamos hasta el versículo número 14. Yo te pregunto, el salmista está exhortando a su compañero a que no teman. Ciertamente están pasando por situaciones muy difíciles, probablemente guerra, por eso piensan que es David quien lo escribió. Lo está alertando, le dice quién es Dios, le dice que Dios es superior a los peligros. Yo te pregunto, ¿qué crees? ¿Que esta persona puso su confianza en Dios o fue absorbida por sus miedos? ¿Qué crees que sucedió con esta persona? El versículo 14 nos da la respuesta. A partir del versículo 14 al versículo 16, el que habla es Dios y va a hablar para reafirmar lo que ha dicho el salmista anteriormente. Mira lo que dice el versículo 14. Dice Dios: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Esto es algo increíble. El Espíritu Santo obró en el corazón de ese oyente y puso su confianza en Dios. Por eso tú y yo debemos de orar por esos familiares y seres amados, que Dios obre en su corazón, que el Espíritu Santo les redarguya de pecado, de juicio. Ahora, como puedes ver, habla de una sola persona. Dice el Señor, porque ha puesto, no dice porque han puesto, dice ha puesto. Esto es personal, no está hablando en singular. La comunión íntima con Dios no se puede heredar. ¿Qué más yo quisiera? Heredarle a mis hijos lo poquito que he aprendido, que teman a Dios lo poquito que he llegado yo a temerle, pero no funciona así. Es personal. Ahora esta persona, mira lo que dice, que Dios lo va a librar. ¿Por qué lo va a librar? Ahí nos dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. Esta persona puso su amor en Dios. ¿Pero qué significa eso? El amor a Dios está muy relacionado con la obediencia. Si tú recuerdas Juan 14:15, el Señor Jesucristo dijo: si me amáis,
guardad mis mandamientos. En otras palabras, si me amas, demuéstramelo obedeciéndome. Jesús también, a aquellos que le decían, Señor, Señor, y no le obedecían, les decía, ¿por qué me dices Señor, Señor? Y no haces lo que te pido. Lo dice en Lucas 6:46. El amor va relacionado con la obediencia. Yo no puedo decir cosas maravillosas de Dios si no le obedezco. Ahí hay una contradicción. Pero aquí Dios está dando testimonio que esta persona se arrepintió, puso su fe y confianza en Dios. Hay grandes bendiciones cuando tú te pones a cuentas con Dios. Cuando reconoces que eres pecador y le pides perdón, le pides que tenga de ti misericordia y dices, Señor Jesús, gracias porque moriste por mí en la cruz, y pones tu fe y confianza en Él. Hay grandes bendiciones. Mira lo que dice estos versículos, del versículo 14 al 16. Dice que Dios le responderá, que Dios estará con él, que Dios lo librará, que Dios lo saciará. Hay gran bendición en obedecer a Dios. Hay gran bendición. Versículo 16 termina, lo saciaré de larga vida, es decir, lo voy a llenar. Saciar habla de estar lleno hasta el tope, tanto que se puede derramar. Seguramente no está hablando de años específicos de vida. A lo mejor tú recuerdas cuando estudiamos Proverbios capítulo 3 acerca de esto, porque antes del diluvio vivían 800 años, después del diluvio vivían nada más 200 años, y David indica que en su época vivían alrededor de 80 años en el Salmo 90:10. David precisamente murió relativamente joven a los 70 años, pero se dice que murió pleno de días en Primera de Crónicas 29:28. ¿Sabes? Lo importante no es la cantidad de años de vida, sino la calidad de vida bajo la protección de Dios. Y el Salmo termina de una manera increíble. Termina diciéndonos acerca de algo que solo Dios puede dar. Dice, y le mostraré mi salvación. Mi salvación. Esta persona va a experimentar una gran salvación que solo Dios la puede otorgar. Recuerda, el salmista no se está cegando a una realidad. Al contrario, está abriendo sus ojos a una realidad mayor, que Dios está por encima de todas las cosas. Te invito que a partir de este momento tu vida refleje al Todopoderoso y que tú esparzas eso con los demás. Que les digas que hay seguridad en Dios.